Buenos días, mis queridos alumnos y alumnas, ¿cómo están? ¿Cómo se han sentido? Hoy comenzamos a nuestra penúltima clase del año, donde vamos a hacer una síntesis de contenidos. Las habilidades que trabajamos durante el año fueron todas estas: comprender, conocieron, analizaron, aplicaron, interpretaron, integraron, reflexionaron, que eso es una de las habilidades que más se trabajó, evaluaron, sintetizaron, también localizaron información y estuvimos transitando desde abajo de nuestra pirámide hacia arriba y también desde arriba hacia abajo. ¿Ya? Lo primero que trabajamos este año fueron los relatos de misterio. Entonces me gustaría saber qué recuerdan de los relatos de misterio. ¿Qué se acuerdan? Que había, por decir así, dos tipos de, como de formas de resolver un caso, que era el clásico Ya, muy bien, Nico. y el policial, creo que se decía el otro. Y el policía negro. Eso. Muy bien, Nico, excelente. Esos eran los tipos como de investigadores, de policía que podíamos encontrarnos, ¿verdad? Exacto. Muy bien. El relato policial es una historia que plantea un enigma que es necesario resolver. Mientras esto sucede, se van presentando una serie de elementos. Me gustaría saber qué elementos recuerdan de del género policial o de los relatos de misterio. ¿Cuál era el primer elemento que era fundamental? Investigar el caso. Ya, pero antes de investigar, ¿qué debía haber? Por ejemplo, ocurría un crimen en Santiago Centro y llegan a investigar los policías, llegan todos. ¿Y qué es lo primero que se hace para yo ponerme a investigar, Nico? Averiguar sobre el caso. Hay algo que yo generaba, que era como, acá lo dijo la Brigitte, que era como posiblemente lo que había ocurrido y es una hipótesis, dice la Brigitte. Muy bien. La Xiomara. Antes de tener las hipótesis, ¿qué es lo primero que se tiene? ¿Cuál es el primer elemento que conforma un relato de misterio? El crimen. El crimen, el Lo dice acá lo dice la Xiomara, lo dice la Estrellita, lo dice la Brigitte. Excelente. Lo primero que tenían que tener, digamos, como elemento principal es el enigma. Y el enigma o delito, ¿cierto? ¿Y qué enigma o delito podíamos encontrar? Podríamos encontrar un robo, asesinato. Muy bien, Nico, excelente. Acá nos van diciendo también robo, estafa, homicidio. Exacto, secuestro, muy bien. Ya, teníamos el delito. Después, ¿qué otro elemento entraba a jugar? Buscar pistas sobre el caso. Exacto, las pistas. Muy bien. Y después de la Brigitte. teníamos las pistas y ahí, ¿qué hacíamos? Es lo que dijeron delante. Una hipótesis. Formulábamos las hipótesis. Excelente. Muy Aquí bien. la Xiomara también, la Estrellita. Excelente, chiquillos, ¿ven? Ya. Estamos súper bien con el relato de misterio. Después, cuando empezamos a leer relato de misterio, aplicamos estrategias para leer comprensivamente. ¿Qué estrategias recuerdan ustedes que debíamos tener siempre, chiquillos? Eso, por favor, nunca se les olvide. Que las estrategias, las técnicas que nosotros usamos para leer, nos van a ayudar, nos van a permitir a comprender el texto, sea cual sea.
¿Cuál estrategia recuerdan ustedes que ocuparon para leer un relato de misterio? La Brigitte dice aquí leer, releer y subrayar. Exacto, leer, releer, subrayar, siempre, chiquillos, nunca se les olvide eso. Y además de esa estrategia que acaban de mencionar, recuerden siempre estas. El contexto de producción. ¿Qué significa contexto de producción para ustedes? ¿Qué recuerdan del contexto de producción? Cuando se enfrentan, chiquillos, en el liceo van a tener que leer muchísimo, mucho. Pero antes de leer la novela, el texto que le dé el profesor en literatura, vayan inmediatamente al contexto de producción de la obra. ¿Qué significa el contexto de producción? Lo trabajamos con la Divina Comedia, lo trabajamos con los relatos de misterios. ¿Lo recuerdan, chicos? Contexto. A ver, acá la Brigitte dice en qué ámbito fue creada la obra. Exacto, Brigitte, súper importante conocer en qué tiempo, en qué época, el autor, conocer el autor, la realidad en la que vivió el autor, la realidad histórica en la que se plasmó la obra. Es súper importante. ¿Por qué? Porque eso te abre la posibilidad de entender mejor de qué se está tratando la obra. ¿Ya? Es súper importante, chiquillos. No se les olvide, recuerden siempre a esta profesora. Cuando vayan a leer una obra literaria, vayan inmediatamente, antes de leer, al contexto de producción. Averigüen el autor, averigüen el contexto histórico en que se plasmó, se escribió esa obra. Y van a entender y se les va a abrir un mundo de posibilidades para la comprensión. ¿Ya? Nunca lo olviden, chiquillos, por favor, no lo olviden. Después de saber el contexto de producción, cada vez que nos enfrentamos a un texto, hay palabras que no conocemos, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer con esas palabras que no conocemos? Aparte de subrayarlas. Buscarlas ya, ¿dónde? ¿Qué debo saber de esas palabras? Ya las vamos a buscar en el diccionario. ¿Con qué fin? Pero antes de buscar el diccionario, chiquillos, antes de buscar el diccionario, porque el diccionario, Google, es lo más fácil, pero desarrollen otra habilidad, chiquillos. A ver, aquí dice, van diciendo buscar el significado, relacionarlas. Exacto. Ver el texto, dice la Brigitte. Establecer la relación, y para eso tienen que leer la información que se le está entregando, las pistas que se le está entregando, ¿ya? El autor siempre escribe, a menudo incluye pistas dentro del contexto, y a través de eso nosotros podemos inferir, deducir el significado. Y eso también les abre otro mundo de posibilidades para comprender lo que se está diciendo, porque son ustedes mismos los que están generando la interpretación, la relación, y están infiriendo. Y eso son desarrollos de habilidades, chiquillos y chiquillas. ¿Ya? Entonces, antes de ir al diccionario o al Google, ustedes traten de inferir, deducir el significado. Y después lo comprueban, lo corroboran con el diccionario. ¿Ya? Pero que esa habilidad la desarrollen ustedes primeros. ¿Ya? Luego, formulen las hipótesis, así como los relatos de misterio, los detectives formulan la hipótesis, ustedes también traten de hacerlo, ¿ya? Vayan haciéndose preguntas en la medida que vayan leyendo. Y luego, al final del texto, van a comprobar sus hipótesis, si estuvieron cercanas, o en la misma lectura, durante la lectura, van a ir corroborando esas hipótesis y pueden ir formulando otras nuevas. Siempre háganse preguntas, chiquillas. Y después traten de interpretar el significado de las imágenes. Las imágenes también aportan un gran complemento de información que nos ayuda a comprender efectivamente y eficazmente el texto.
Entonces, no olvidemos las estrategias, chiquillas. Leer, releer, subrayar, trabajar el contexto de producción, el vocabulario en contexto, la formulación de hipótesis y la interpretación de las imágenes. ¿Ya? Son todas estrategias que les van a permitir una mejor comprensión de lo que están leyendo. Grábenselo mucho, chiquillos, por favor. Después, estuvimos trabajando los estilos narrativos. Ya esto es lenguaje propiamente tal. ¿Quién recuerda cuáles eran los estilos narrativos? ¿Alguien, chicas, chicos, las compañeras, los compañeros que no? Como... Ah, ya entendí. Aquí la Xiomara dice, ¿era lo de directo, indirecto? Muy bien, Xiomara. Directo. ¿En qué consistía el indirecto? O sea, el directo. Indirecto libre, dice acá la Brigitte también. Muy bien. Tenemos el directo, indirecto y el indirecto libre. Muy bien. ¿Qué recuerdan del estilo directo? ¿Cómo el narrador nos presenta a los personajes? En el estilo directo, ¿qué hace el narrador? ¿Alguien lo recuerda, chicas, chicos? Vamos, chicas, chicos. Lo último ya. Esto en primero medio lo van a ocupar muchos chiquillos, les digo al tiro. A ver, la Brigitte dice acá que en el estilo directo habían diálogos y se ocupaban comillas y guiones. Muy bien. La Estrella dice que como que se transcribe lo que dice el personaje y utiliza comillas. Oye, excelente, chiquilla. El narrador reproduce textualmente o transcribe lo dicho por los personajes. Excelente. Y se usa las comillas, los diálogos, porque son los personajes los que están hablando directamente. Aquí la Connie decía que el narrador hace que el protagonista tenga vida. O sea, hace que el personaje hable por sí solo. Exacto, muy bien, mejor dicho, imposible. Muy bien. Pucha, son. ¿Viste, tía Vinca? Inteligente esta Son muy. Ya. El otro, el estilo indirecto. ¿Quién recuerda? Martín, ¿tú recuerdas algo? Yo, por decirlo así, me acuerdo que el indirecto no, aquí ya no se ocupaban ni las comillas, sino que se dice de otra manera. ¿Cómo? Dice que... Exacto, dice que el narrador transmite con sus palabras lo que dicen o piensan los personajes. Y una marca textual, chiquillos, para que no se le olvide, porque en primero medio lo van a utilizar mucho, es el que, dijo que, respondió que, pensó que. Aquí la Estrellita y la Xiomara decían, la Estrellita puso que en el indirecto se utilizaba el dice que, dice la forma indirecta, dice de forma indirecta lo dicho por el personaje. La decía, el narrador como que lo anuncia o lo dice por decirlo así, dice. Exacto. Como que utiliza la voz del personaje. ¿Ya? Muy bien. ¿Y lo indirecto libre? ¿Se acuerdan, chicas, chicos? Que aquí, se me acuerdo bien, eran como el directo e indirecto al mismo tiempo que, por decirlo así, dijo qué o cómo. ¿Ya? Sí, la combinación de ambos. Pero hay una cosa que a ustedes les va a ayudar a identificar en un texto, es el hecho de que
el narrador da ¿qué cosa? Lo que piensan los personajes, dice la Brigitte. Exacto. Él asume Esa es la clave. la subjetividad de los personajes, ¿ya? Entonces, proyecta el sentir, el pensar de los personajes desde su punto de vista, no el punto de vista de los personajes, ¿ya? El narrador aquí dice, ah, ya, este está sintiendo de esta manera, está pensando de esta manera, y lo transmite, ¿ya? Ese es el indirecto libre. Muy bien, chiquillos. Después estuvimos trabajando con el tiempo narrativo. ¿Qué es el tiempo de la historia y el tiempo del relato? ¿Cuál es la diferencia? ¿Recuerdan eso, chicas y chicos? Que tenían una diferencia estos dos. A ver, aquí la Xiomara nos dice que el tiempo de la historia es como el que hizo el autor. ¿Ya? Yo pienso, profe, de que el tiempo del relato es como el tiempo en el que tú te dedicas a leer cierto libro. ¿Ya? A Pero ver, estamos hablando del tiempo, cómo el autor, el narrador nos plantea ese tiempo narrativo de la ya. historia, el tiempo. La Xiomara decía que el tiempo de la historia es como el que hizo el autor y el del relato es como iría realmente, o sea, de inicio a fin. La Brigitte, por su parte, dice uno era ordenado por el orden de los hechos y el otro iba con el orden lógico. ¿Ya? ¿Cuál era el del orden lógico? ¿Lo recuerdan? ¿El relato? ¿Seguro? El del relato, dice la Connie acá. La Brigitte dice el tiempo de la historia y la Estrellita el tiempo de la historia. ¿Eh? Tenemos 2 y 2 ahí. El tiempo de la historia, chiquillas, sigue la secuencia narrativa de inicio, desarrollo y final. ¿Ya? Sigue un tiempo lógico lineal, sin alteraciones cronológicas. ¿Ya? Ese es el tiempo de la historia. Y recuerden el trencito, ese trencito que uno aprende en segundo básico, que es inicio, desarrollo y final. Ya en el desarrollo está el clímax y va descendiendo a la solución del conflicto. Ese es el tiempo de la historia, ¿ya? Que sigue la secuencia narrativa, la secuencia lógica, lineal, sin alteraciones. En cambio, el tiempo del relato es la disposición de los hechos según el narrador. El narrador puede presentar la historia desde el final, desde el medio o del principio, ¿cierto? Y se producen las anacronías, los saltos temporales. El narrador nos puede estar presentando la historia desde el medio, ¿cierto? Y luego cambia al principio. O, por ejemplo, nos están hablando desde el presente y hace el salto al pasado y después al futuro. Ese es el tiempo del relato, ¿ya? Es como se juega con el tiempo, con estos saltos temporales. Esa es la diferencia. El tiempo en la historia sigue el orden lineal lógico, ¿cierto? Sin alteraciones. Y el tiempo del relato es donde se producen las anacronías, ¿ya? Eso también lo van a ver en primero medio, más en profundidad, yo creo. Después, estuvimos trabajando con los recursos de cohesión. ¿Recuerdan los recursos de cohesión? Cuando nosotros teníamos que escribir, teníamos que utilizar estos recursos de cohesión textual para darle coherencia y cohesión a nuestro texto. ¿Cuáles eran los
recursos de cohesión que usábamos. ¿Lo recuerdan, chicos? Eran esos que me ayudaban a que el texto tuviera sentido, ¿verdad? Que tuviera una lógica, una coherencia. ¿Qué utilizábamos, chiquillos? ¿Lo recuerdan? Ya la Brigitte dice que no se acuerda tanto. ¿Los demás compañeros, compañeras? Yo creo que Brigitte te vas a acordar. Lo que pasa es que a lo mejor la palabra te resulta... Ya, la Xiomara dice acá la elipsis. Ya, bien. Pero teníamos dos recursos de cohesión textual, básicamente, que eran los conectores y los recursos de correferencia, ¿cierto? ¿Ahora te acuerdas, Brigitte? Sí, dice que ahora sí. Ahora sí. Entonces, cuando hables de recursos de cohesión textual, recuerda siempre que nos referimos a los conectores y a los recursos de correferencia. Chiquillos, recuerden que en primero medio van a retomar todos estos elementos. Todo lo que hemos visto ahora lo van a retomar en primero medio. A ver, ¿alguien se acuerda, chicos, de los conectores y de los recursos de correferencia que existían? ¿Para qué nos sirven los conectores? Para unir palabras. Exacto. No solamente palabras, sino que también oraciones, párrafos, y eso nos permite darle cohesión y coherencia a nuestro texto. Y los mecanismos de correferencia. Que ahí la Xiomara nos había dicho uno. Que sustituyen un significado. Ya, lo sustituyen o lo omiten, ¿cierto? Sí. Ya, ahí tenemos, chiquillos, los conectores para que puedan trabajarlos. Son ejemplos de conexión de conectores de acuerdo a los tipos de relación, de enlazar ideas, de contradecir, conectores temporales, de causa y efecto, De adición. conectores que indican resumen o conclusión, contraste. Ya, y aquí llegamos a los mecanismos de correferencia y la estrellita nos hablaba de las elipsis. Elipsis. ¿Qué son las elipsis? La Xiomara nos hablaba de las elipsis. La Xiomara, perdón. ¿Se acuerdan qué eran, chicos, las elipsis? Si hablábamos, delante la profesora nos decía que dentro de los mecanismos de correferencia habían algunos que nos ayudaban a sustituir y otros a omitir. La elipsis, ¿a cuál de estos mecanismos correspondía? Dice la Brillita acá, es cuando se omite una palabra para que no suene repetitivo. Exactamente. Muy bien, consiste en suprimir, omitir, ¿cierto?, una palabra para evitar la repetición. Y ahí tenemos un ejemplo. Juan tiene 10 años, su hermano 11. ¿Qué palabra se omite? Que no se vuelva a repetir. Ya la palabra años nos dicen acá. ¿Y qué otra palabra? Ahí, vean la pantalla. Tiene, dice la estrellita. Exacto, se omite el verbo en este caso, ¿ya? Porque si yo incluyo el verbo, por ejemplo, Juan tiene 10 años y su hermano tiene 11, suena repetitivo. Y esa es la gran diferencia, chiquillos, que hay entre la gramática española y la gramática inglesa, ¿ya? Y también tenemos los mecanismos de sustitución. ¿Recuerdan cuáles eran los mecanismos de sustitución? Cuando sustituimos una palabra por otra. Ahí habían varios, ¿los recuerdan?
En ese momento hablamos de varios mecanismos. Hicimos varios ejercicios también con eso. Son aquellos que sustituían. Eran mecanismos de... Sustituyen o reemplazan una palabra. ¿Lo recuerdan? Ya, se utilizaban para evitar la repetición de la palabra. Sí, esa es la idea de los mecanismos de correferencia. Sustituyen u omiten con el fin de no repetir, hacer repeticiones, ¿verdad? Teníamos por una parte entonces la elipsis, que eran aquellos mecanismos que, que omitían, ¿verdad?, palabras para evitar la repetición, y teníamos los mecanismos de sustitución léxica, que como su nombre lo dicen, sustituyen o reemplazan palabras, chicas y chicos. ¿Cuáles eran esos mecanismos, chiquillos? Chiquillas. ¿Se acuerdan que utilizábamos palabras que significaran lo mismo, que significaran lo contrario? Algunas que hacían referencia a categorías más grandes, otras a categorías más pequeñas. ¿Se acuerdan de eso, chicas y chicos? Lo que más se usa, chiquillos. Ahí le di buenas pistas, chiquillas y chiquillos. Palabras que significan lo mismo que son. Palabras que significan lo contrario que son. Ya aquí la Brigitte nos habla de la pronominalización. Exacto, la pronominalización. ¿Qué significa la pronominalización? ¿Qué se utilizan? El nombre lo dice. Pronombres, dice la Los Brigitte. pronombres, pues, chiquillos, los pronombres. Los pronombres personales. Y la sustitución léxica. ¿Qué utilizábamos la sustitución léxica? ¿Sustituye una palabra? Ya, sustituye las palabras, los términos, ¿cierto? Y para eso se usan los sinónimos, hiperónimos, hipónimos y antónimos. Ahí estaban las pistas que le estaba dando, pues chicos. Sinónimos son palabras que significan lo mismo, antónimos, palabras que significan lo contrario. Y recuerden los hiperónimos y los hipónimos. Miren, ahí tienen un ejemplo que les puse la profesora. ¿Cuáles son hiperónimos? Los hipónimos del hiperómeno plantas. ¿Cuáles eran los hipónimos? A ver. Si mi categoría general, que es el hiperónimo, es plantas, ¿cuáles serían los hipónimos? Ya aquí dice la Brigitte claveles, rosas. Ya. Esos serían flores. ¿Qué pasa con los demás, chicas y chicos, los demás compañeros? Hay compañeros que no han participado. Recuerden que se registra la participación, chicos. ¿Qué dicen los demás, chicas y chicos? Hipónimos del hiperónimo plantas. Ya, pero matas se le llama como al conjunto de plantas. Rayo de sol son flores. Por ejemplo, quizás plantas no manejan muchas chiquillas o chiquillos. Los arbustos también es como un tipo de planta, que se le llama a un tipo de... Podría ser, por ejemplo... Son los árboles de mediana estatura. Sí, por ejemplo, ficus... A ver, hagámosle una más fácil. Ya, animales. De animales. Los hipónimos del hiperónimo animal. Animales. Está fácil, po.
Ya, perro, gato, hipopótamo, león, dice acá la Brigitte. Vaca, dice la Xiomara. Caballo, dice la André. Perro, dice la Xiomara. Ya. Perfecto, muy bien. Y si yo le digo Asia, Europa, América, África, Oceanía, ¿cuál es el hiperónimo? Continente, Brigitte, muy bien. Muy bien. Ya, chiquis. Eso fue todo lo que vimos en el primer semestre. ¿Ya? Recuerden que en primero medio van a retomar todo eso. Así que mantengan estas clases guardaditas. Y en el segundo semestre estuvimos viendo la unidad número 2, que es el amor en la literatura. El amor en la literatura, principalmente, ¿en qué texto los vimos? ¿En qué género literario lo vimos principalmente? En cartas de amor. Ya, en cartas de amor. Hoy nunca evaluamos las cartas de amor. Me quedo pendiente eso. Es una... ¿Quién leyó esa novela? ¿Cartas de amor a los muertos? Me quedó pendiente esa evaluación. La Brigitte dice que la leyó, pero no entera. La Connie dice que la leyó. ¿Y qué te pareció, Connie? La Estrella dice que 5 páginas. Dice la Connie que estaba buena. Chiquillos, léanla, es muy linda. Ahora que no van a tener tanta presión, léanla. ¿Ya? Recuerden que uno tiene que leer no solo por obligación, sino por diversión, por disfrute. ¿Ya? Principalmente, ¿en qué género literario estuvimos trabajando el amor en la literatura? ¿Lo recuerdan, chicas, chicos? ¿En el género narrativo, género lírico, género dramático? ¿Alguien, chicas, chicos? Uy, no se acuerdan. Si yo les pongo esto, esta imagen, utilizamos la estrategia de interpretar las imágenes. Vamos, chicas, vamos, chicos, que nos queda poquito. Estrella, ¿te acuerdas? ¿Qué texto estuvimos analizando el amor en la literatura? Definieron el amor de Francisco Quevedo, hicimos análisis de una canción, estuvimos trabajando la Divina Comedia. Parece que los chiquillos y las chiquillas acá están recordando porque están muy callados. Sí. ¿O se me fueron? No, están ahí, yo lo sé. Está recordando la Brigitte, dice que no se acuerda. Miren, en la poesía, pues, si estuvimos trabajando la definición del amor de Francisco Quevedo, estuvimos trabajando las figuras literarias, estuvimos interpretando la Divina Comedia con sus cantos. Recuerda que en la poesía, chicas y chicos, las autoras, los autores expresan sus sentimientos. Exacto. Estamos Estuvimos hablando trabajando. del amor en la literatura. Sí. Ah, dice entonces la Brigitte que no había entendido la pregunta. Ah, estuvimos trabajando, ¿se acuerdan las figuras literarias? El lenguaje poético, cómo lo podíamos comprender el lenguaje poético a través de los sentidos, de las imágenes.
El poeta o la poetisa transmite a través del hablante lírico estados de ánimos como la alegría, dolor, esperanza, soledad, etc. También puede entregar símbolos que están asociados a una emoción. Por ejemplo, lo oscuro se relaciona con la pena o el dolor, mientras que lo luminoso con la felicidad, el bienestar o la plenitud. Las imágenes mentales son usadas para que el lector pueda imaginarse y experimentar lo que expresa el hablante. Sin las imágenes, el lenguaje público perdería gran parte de su poder expresivo. Recuerden que el amor no solamente lo encontramos en la relación de pareja, y ustedes hicieron una investigación de los tipos de amor. ¿Qué tipo de amor podemos encontrar en la literatura? ¿Qué me dicen acá, chicas y chicos? Los leo, las leo. ¿Qué tipo de amor encontramos en la literatura? Fraternal, nos dice acá la Xiomara. Filial. Fraternal, filial. Trágico, nos dice la Brigitte, Xiomara. Trágico, muy bien. Tirano, nos dice la Connie. No, excelente. ¿Alguien había hablado o no? No, parece que no. El amor imposible también, recíproco, el amor cortés también, el amor sensual. Y también aprendimos un nuevo tipo de amor que es el poliamor. ¿Lo recuerdan? Poliamor, y hablaron de otro amor ustedes, chicas y chicos, que tenía que ver con nosotros mismos. Sí. Ah, sí, ¿quién lo hizo? Me recuerdo. Xiomara parece. El Brandon. El Brandon hizo el amor, el poliamor. Y acá dice la estrellita el amor propio, lo hizo ella. El amor propio. Anaís también trabajó el amor propio. Aquí nos dice la Brigitte. Sí. El amor propio, que es yo creo, desde mi punto de vista, el más importante, ¿ya? Y ahí una compañera hizo la diferencia entre la autoestima y el amor propio, sí, que fue súper importante también, la diferencia que hay. Así que de ahí parte la capacidad de amar a todo el resto. A todos los demás. Así no solamente a las personas, sino que a la vida misma, chiquillo. El amor, cuando nace de uno mismo, cuando uno tiene un amor propio, bien arraigado, puede dar amor a todo, a la vida, a las personas, a los animales, a la naturaleza. ¿Ya? De ahí nace del yo y se expande a los demás. ¿Ya? Eso es súper importante, que deben fortalecer desde pequeñitos. Estuvimos trabajando las figuras literarias también. ¿Qué figuras literarias recuerdan? Las que trabajamos. ¿Recuerdan algunas, chicas, chicos? Invito también al Martín que participe. Martín, estás muy callado, no has dicho nada. ¿Qué figura literaria recuerdan? La metáfora, nos dice acá la Brigitte, la comparación. Muy bien. La hipérbole. Ya, muy bien. Antítesis. Ya, muy bien. La metáfora, la hipérbole, la anáfora. La personificación decía acá. La antítesis. La comparación, recuerden siempre que comparamos dos elementos, y el nexo comparativo que generalmente usamos es el como, igual que semejante a o tan. La personificación consiste en atribuirle cualidades humanas a animales y cosas. La metáfora es como la comparación, pero sin el nexo comparativo. Ya establecemos una relación de semejanza entre dos términos. ¿Ya? La hipérbole consiste en exagerar, ¿cierto?, las propiedades de algún elemento. O por ejemplo, cuando queremos expresar nuestro amor a alguien, siempre exageramos, decimos te daría todo
todo el mundo, o eres la persona que yo más quiero, ¿ya? Etcétera. Eso exageramos. La anáfora consiste en la repetición de una palabra o conjunto de palabras al principio de un verso o una frase. Y la antítesis es cuando se produce la contraposición de dos sintagmas, ¿ya? Por ejemplo, te amo, te odio, te amo, etc. Y aquí vamos a jugar y vamos a aplicar un poquitito, chiquillos. Ahora sí que necesito de su participación. Tía, Vinca, elige uno. Ya, los voy a ir diciendo de acuerdo a los que yo tengo anotados acá, ¿ya? Perfecto. La primera. Vamos a partir con Andrés. Ya, Andrés. Andrés, no Andrés. Andrés Yacas. Él parte. Andrés, hay dos columnas. Una con un ejemplo y otra con una figura literaria. Tienes que unir una columna con otra. ¿Por qué no ves la pantalla? Qué raro, Andrés, tienes que avisar eso porque ¿cómo vas a ir viendo toda la clase? Ha estado así. ¿Cómo has visto lo que va explicando la profesora? Andrés, y otra cosita que te quiero decir, por favor. Yo hablé por teléfono contigo el otro día, la otra vez, hace como semanas atrás. Necesito que te pongas al día, hijo, porque lamentablemente está en una situación complicada. Al menos en mi asignatura. No tienes ninguna calificación, no me has enviado nada. Nada. No tengo cómo evaluarte, Andrés. Andrés, tienes que avisar eso. Imagínate, estuviste toda la clase sin ver la pantalla. ¿Cómo entendías lo que la profesora decía? Ya, alguien más, tío. Vamos con el Martín. Ya, Martín. Es que no quiero pasar por tu vida como las modas. Pertenece a una hipérbole, personificación, metáfora, comparación, antítesis o anáfora. Martín se acaba de desconectar. Vamos con la Xiomara. Oportuno. Ya, Xiomara, vamos. Apliquemos. La primera y la última, dice. Ya. Ya, Xiomara. ¿Xiomara? Dice que es la primera y la última. Como la primera. ¿Te refieres a la anáfora? Ah, pero Dice, estamos con la primera, y es que no quiero pasar por tu vida como las modas. Con esa estamos, Xiomara. es una hipérbole, personificación, metáfora, comparación, antítesis o anáfora. A ver, está pensando. Comparación, dice. Veamos. Muy bien. Ya, Vamos la segunda. Vamos Connie. con la Connie, y después de la Connie se prepara la Estrella. Ya. Connie, quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza. Es una hipérbole, personificación, metáfora, antítesis o anáfora. ¿Cuál sería, Connie? Metáfora, dice la Connie. Muy bien, Connie, excelente. Ahora después la Connie viene la Estrella y después la Estrella se prepara la Brigitte. Vamos, Estrellita. Es tan corto el amor y tan largo el olvido.
Hipérbole, personificación, antítesis o anáfora. Está pensando la estrellita. Se prepara la Brigitte después después de la estrellita, ¿ya? ¿Cuál crees que es, Estrella? ¿Es tan corto el amor y tan largo el olvido? Antítesis, dice la Estrella. Veamos. Muy bien, Estrellita. Le toca a la Brigitte ahora. Brigitte, no perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. Anáfora. Muy bien, Brigitte. La repetición, ¿cierto?, de una palabra al principio de un verso. Vamos con la Xiomara. Corre, corre, corazón. Hipérbole o personificación. Y después de la Xiomara, la Connie. Personificación. Es que los demás se desconectaron y el André dice que no ve. Ay, Dios, ya. La pantalla. Y dijo comparación, o sea, personificación, perdón, la Xiomara. Muy bien. ¿El corazón puede correr? No, ¿cierto? Y La Connie. Te juro, amor, yo por ti daría toda la vida. Hipérbole. Es una hipérbole, es una exageración absoluta, ¿cierto? Y después estuvimos trabajando la estrategia para construir un sentido global de un poema. ¿Recuerdan qué estrategia utilizamos para darle sentido global al poema, para poder entender lo que nos quiere transmitir el hablante? ¿Qué estrategia las recuerdan? Yo creo que esto lo vamos a dejar pendiente, tía, porque no vamos a alcanzar a revisarlo por la hora para el jueves, y con eso terminamos, porque nos quedan después, después de la estrategia, todo lo que es los medios de comunicación. Lo terminamos el jueves. Como yo creo que vamos a tener solamente a los mismos integrantes, lo terminamos, chiquillas, el jueves. ¿Ya?